Buenos días a todos los presentes. Les decía, nos encontramos hoy aquí reunidos por el gran suceso que es la publicación en la Gaceta Oficial de la República de la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural. Esta ley fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en mayo del 2022 y su reglamento en julio del presente año. Nos acompañan en la mañana de hoy el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau. El ministro de Justicia, Oscar Silveira Martínez. Viceministra primera del Ministerio de Justicia, Rosabel Gamón Verde. Viceministra de Cultura, Kenelma Carvajal. Sonia Virgen Pérez Mojena, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Dulce Huergo, presidenta de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO. Corina Mestre, vicepresidenta de la UNIAC. En representación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Omar Cantillo, director del Centro Nacional de Áreas Protegidas. Se encuentran presentes además miembros de diferentes organismos e instituciones del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Educación y Educación Superior, del Grupo Empresarial Ascuba, de la Oficina del Historiador de la Ciudad, del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, también presidentes de institutos y consejos, especialistas del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, directores de museo, invitados todos y la prensa. Muchas gracias a todos por estar aquí. A continuación, le damos la palabra a Sonia Pérez Mojena, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Gracias. Bueno, la aprobación de la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural es un paso trascendental de aplicación de la política de protección al patrimonio tanto natural como cultural y tanto para los bienes, el patrimonio inmaterial. Será también un momento para actualizar la gestión de cada uno de los organismos que intervienen en el proceso de la ley y también es un paso muy trascendental en lograr fusionar varias legislaciones en una sola legislación que nos va a permitir tener todo lo legislado del patrimonio cultural y natural en un solo documento. Un documento que permitirá no solo a los involucrados en el tema, sino también al pueblo que es partícipe de la protección del patrimonio en la defensa de este patrimonio, en utilizar la ley para lograr resultados superiores. No nos gastemos en acomodarla en una gaveta y tenerla y decir que la tenemos, sino aplicarla en cada momento y todos somos parte de ella. Por eso hemos querido invitar aquí a todos los responsables de instituciones, organismos y organizaciones que participan junto a la prensa que nos acompaña hoy en la comunicación, información y divulgación de esta ley, no solo por los medios, sino por todas las vías necesarias que tenemos para informar. Le cedemos la palabra al compañero Nilson Acosta Reyes, vicepresidente del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, quien nos hará una presentación de todos los pasos que hemos seguido para obtener hoy la ley y el reglamento de esta ley. Buenos días. Bueno, en primer lugar, aun cuando ya se haya hecho, pero creo que en términos personales también me gustaría agradecer la presencia de muchos que tienen, muchos le aportaron a este proceso, comenzando por los ministros. Es decir, tanto nuestro ministro como el ministro de Justicia le dio un interés y realmente nos sentimos alentados durante todo el proceso de elaboración de la ley. Por tanto, para nosotros es de suma satisfacción de que en este momento también esté presente con nosotros y es además una señal también de lo importante que es para nuestro país la aprobación de esta Ley General de Protección al Patrimonio Cultural
y al patrimonio natural. Están presentes protagonistas de ese proceso acá. Cuando hablábamos, muchos de los que se presentaron y otros que no, pero participaron en la elaboración de esta norma, y creo que es un justo reconocimiento de que estén aquí. Muchos, yo sé que tienen un sentido de celebración de haber llegado a este momento. Bueno, creo que es justo para hablar del proceso de la ley y a lo que hemos llegado, decir en términos de antecedentes, es decir, la protección del patrimonio cultural realmente siempre fue una bandera de nuestro proceso, de cómo desde las diferentes manifestaciones se han venido estableciendo medidas normativas para la protección del patrimonio cultural, y que usábamos como insignia de que la ley número 1 de protección al patrimonio cultural fue la primera, obviamente la 1, por la Asamblea Nacional, una vez adoptada la Constitución de 1976, comienza este proceso. La ley número 2 también vinculada con la protección al patrimonio cultural, en este caso de los monumentos nacionales y locales, y la ley 106 del Sistema Nacional de Museos. Es decir, que partíamos ya de una experiencia de trabajo muy amplia en el ámbito de la protección del patrimonio cultural, igual puedo decir en el ámbito del natural, que hay especialistas aquí presentes, pero que también teníamos un sistema que protegía este patrimonio. No obstante, dadas las condiciones específicas en las cuales nos encontramos, hay que recordar que en el 2019 se adopta una nueva Constitución y a la vez se establecen una serie de prioridades en el país con relación al desarrollo económico, social y en el ámbito, obviamente, de la cultura, y se establecen nuevas políticas para la visión, en este caso, del patrimonio cultural. En el año 2020 se aprueba la nueva política. Por tanto, a partir de ese momento se crea un grupo de trabajo. No tengo aquí precisamente el mismo orden en las imágenes, me disculpan que no está exactamente igual, pero se crea un grupo de trabajo de distintos organismos, como les decía, muchos de ellos presentes, y es a partir de ahí que empieza un proceso de elaboración de esta norma con una serie de consultas en diferentes etapas, y de las cuales les planteaba que el Ministerio de Justicia fue uno de los protagonistas, también lo fue en el caso del apoyo de la Asamblea Nacional, que nos ayudó en toda la elaboración de esta norma, y la población. La presidenta hablaba de lo importante que era para nosotros esa relación, y creo que ese protagonismo la población lo dio desde el mismo momento en que se establecieron el proceso de consulta. Recibimos más de 1.400 criterios durante ese proceso, es decir, fue una labor bien compleja de síntesis, de recopilar las... les decía que es un proceso amplio en el cual tuvimos ese apoyo para lograr de que el 16 de mayo del 2022 la Asamblea Nacional adoptara la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural. Eso fue, digamos que una etapa, porque realmente es una ley que tuvo un reto grandísimo, pero que en este proceso tuvimos que complementar con el reglamento como estaba establecido. Es decir, la ley se adopta en mayo del 22 y el 17 de julio del 2023 se aprueba el reglamento. Hay que decir que es una ley general que tiene 200 artículos, para que tengan una idea de la dimensión, de la amplitud de lo que se aborda, y es que precisamente es una ley que actualiza lo que ya teníamos dispuesto con relación a la protección del patrimonio cultural en general, pero también con una visión mucho más abarcadora, toda vez que se vincula con la protección del patrimonio natural. Ese es, digamos, que uno de los grandes aportes que tiene esta nueva norma, que en el día de hoy, bueno, sale publicada en Gaceta, la Gaceta Ordinaria número 84, puede ser la referencia para profundizar en esta norma, de que sale publicada exactamente en este momento. A las 10 de la mañana, como habíamos coordinado, pues sale publicada en Gaceta. Repito, Gaceta Ordinaria número 84 con fecha del día de hoy. Les decía que esta nueva ley, bueno, ¿qué aporta? Una articulación de las diferentes manifestaciones del patrimonio en una sola norma, de ahí ley general. Es decir, el patrimonio natural, el patrimonio cultural visto con una concepción mucho más amplia,
porque realmente, si bien teníamos una ley número 1, la protección del patrimonio inmaterial no estaba a la misma altura de las otras manifestaciones, es decir, de los bienes muebles o de los monumentos. Por lo tanto, eso es un aporte significativo. Constituye otro aporte de que Cuba ha tenido en los últimos años un protagonismo muy importante en el ámbito internacional vinculado con las convenciones en el ámbito de la UNESCO y del patrimonio cultural. Es decir, Cuba es signataria de todas estas convenciones. Y eso hacía, daba como un reto de articular el marco jurídico nacional con esas convenciones que a su vez implicaban responsabilidades como Estado parte de ellas. Y esta ley pues precisamente logra esa articulación. Fue otro de los grandes retos, asumir en nuestra legislación muchos de esos planteamientos, de esos compromisos y también de las posibilidades que brinda el ámbito de la colaboración internacional en el marco de esas convenciones. Un aporte importante también es que incorpora nuevas categorías de protección, incluyendo categorías de protección del patrimonio local. Y aquí es fundamental el rol que se le da a los gobiernos locales en la toma de decisiones con relación a ese patrimonio local. De ahí que también para nosotros es importante la participación y después cuando hablemos de la nueva etapa en la que nos adentramos a partir de hoy, pues ese apoyo y esa relación con los gobiernos locales va a ser fundamental. La ley también aporta en términos de que establece un sistema de contravenciones por primera vez específico para la protección del patrimonio cultural. Nosotros no teníamos sistema de contravenciones, si bien en el Código Penal estaba reconocido delitos contra el patrimonio, pero quedaba un rango muy amplio de acciones en las cuales merecían de un mayor control y no las teníamos. A partir de ahora aparecen en esa ley y el reglamento pues tipificado esas contravenciones y la forma en la cual, que es además otro reto para implementar, pero que sin duda vaya a contribuir a una mejor protección, a una gestión más eficaz del patrimonio en Cuba. Es decir, son pasos verdaderamente sustantivos los que plantea esta ley. Por tanto, me gustaría entonces hablar de qué viene. O sea, a partir de ahora, que la ley establece 6 meses para su implementación, ¿en qué centrarnos? Yo creo que la primera acción está muy vinculada con una de esas prioridades, que es la comunicación. O sea, la ley hay que promoverla, tienen que conocerla las personas porque en ella se establecen derechos, responsabilidades, obligaciones, tanto de personas naturales como jurídicas. Por lo tanto, esta es fundamental para realmente poder tener un proceso de implementación adecuado de que se conozca. Y por eso este momento es fundamental, además de otras acciones que prevemos realizar. En segundo lugar está la capacitación. El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y obviamente también trabajaremos con las demás instituciones, tiene ya previsto una propuesta de capacitación que no solo va dirigido a los especialistas, que obviamente tienen que estar imbuidos al detalle de estas temáticas, sino también de los gobiernos, de los decisores a nivel local. Cuando hablábamos de la ley decíamos que uno de los capítulos importantes es que define cuáles son los gestores en las distintas instancias y dentro de esos gestores están las distintas instancias de gobierno. Por lo tanto, estamos haciendo un hincapié en la necesidad de capacitar a todos aquellos que tienen un nivel de decisión con relación al patrimonio cultural que comienza desde las personas naturales que tienen el derecho de proponer de que algo de su comunidad sea patrimonio cultural y recibir una respuesta, hasta decisiones a nivel de Consejo de Ministros, que también se establecen para temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con la nominación a las listas del patrimonio mundial, e incluso en otros casos es consulta, pero todas esas responsabilidades aparecen establecidas entre la ley y el decreto, que es precisamente donde se esboza el cómo ejecutarla. La tercera acción importante de este nuevo proceso en el que entramos ahora es el complemento de esa ley y el reglamento con otras acciones en términos de reglamentos, de procedimientos que van necesariamente a tener que realizarse o revisarse los que existen hoy en día. Por ejemplo, en el caso directo nuestro, que hasta ahora existía la Comisión Nacional de Monumentos, existía después, posterior por una resolución, la Comisión de Patrimonio Inmaterial, pero se crea una vinculada con los bienes inmuebles, con los bienes muebles, perdón, y habrá que revisar todos estos procedimientos a la luz de esta nueva norma.
Eso es un reto importante, incluso como Consejo Nacional de Patrimonio Cultural o sus instituciones, también habría que revisarla, y eso es válido para otros organismos. Y la cuarta es la coordinación con los organismos. Aquí invitamos a organismos que tienen un rol importante, no solo en este proceso de elaboración, sino a futuro. Cuando hablábamos obviamente de SIGMA, o sea, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, o en el caso del Ministerio de Energía y Minas, bueno, pues son coprotagonistas de este proceso, están imbuidos totalmente en él. Pero además estábamos invitando, no por gusto, al Ministerio de Educación Superior y al Ministerio de Educación, porque la ley hace un énfasis muy grande en los procesos educativos y la necesidad de que la formación contribuya a ese amor por el patrimonio desde las nuevas generaciones. Y se establecen una serie de acciones muy claras que requieren, y es un reto, de ponernos de acuerdo en cómo realizarlas, cómo llevarlas a vía de hecho. Igual sucede con el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Cómo vamos a hacer una mejor gestión de nuestras ciudades, de nuestro patrimonio, cómo coordinar los planes de desarrollo que son legítimos de nuestra sociedad con la protección del patrimonio. Bueno, eso es uno de los retos y una de las necesidades de coordinación, incluso este proceso de contravenciones, de cómo ordenar la acción de los inspectores de planificación física, de las oficinas de los historiadores y los conservadores, que también, bueno, acá está Perla, en representación tanto de la red como de la oficina de La Habana, pero es importantísimo ese rol de gestor que tienen las oficinas en los territorios y cómo coordinarlo con esa política desde el Ministerio de Cultura enfocada a la protección del patrimonio cultural. Con la Aduana General de la República, ya no solo en el ámbito de la protección de los bienes culturales, es decir, la importación o la exportación, el tráfico ilícito, sino también porque la ley establece secciones para temáticas vinculadas, por ejemplo, con la importación de materiales de restauración. Eso yo creo que es un logro importante porque es una necesidad en el país y se establece de exonerar en algunos casos la importación de algunos de estos bienes. Con el MININ, obviamente, para reforzar todos los procesos de control asociados a la protección del patrimonio. Es decir, ahora consideramos que esa cuarta acción es fundamental para poder llegar de aquí a 6 meses en total vigencia la ley y bueno, todo lo que implica llevarlas a vía de hecho. En esencia, eso es lo que quería comentar. Bueno, pues ciertamente después de toda esta explicación de Nilson, hemos podido escuchar que el trabajo de la ley pues fue un trabajo conjunto en el cual se reunieron muchas instituciones, organismos, y entonces aquí que tenemos presente a gran parte en representación de ese grupo de trabajo, ahora queremos cederle la palabra a Ailén Hernández Ávila del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, específicamente subdirectora del Centro Nacional de Áreas Protegidas, punto focal técnico del patrimonio natural. Adelante. Bueno, muchas gracias a la presidencia y a todos por invitarnos y por tener la posibilidad, ¿no?, de compartir unas breves palabras. Voy a ser muy rápida. Primero ha sido un proceso, como bien explicó Nilson, donde tuvimos un acompañamiento del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el Ministerio de Energías y Minas en lograr desarrollar este proceso que al final concluye con una nueva ley, una ley mucho más actualizada, contextualizada, tanto para nuestro país como a nivel internacional. Por tanto, este proceso por primera vez se logra que el patrimonio natural tenga una identidad propia como parte de la ley. Como mismo decía Nilson, fusionarla con todo lo que hoy estaba un poco que disperso y hacerla en un solo cuerpo legal para nosotros ha sido muy positivo. Segundo, un elemento importante que ha sido reconocer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como parte de ese patrimonio natural y como parte del patrimonio natural de la nación. O sea, esto empodera mucho más a nuestro sistema, reconoce esa potencialidad de nuestro patrimonio natural y esa importancia que le da no solo a nivel de Cuba, sino a nivel internacional también, para lograr establecer nuevos sitios de patrimonio mundial, que es algo importante desde el punto de vista natural. También la ley refuerza algo importante para nosotros, que es el sistema de gobierno a nivel municipal. O sea, empoderar a esos municipios
de ese patrimonio, tanto cultural como natural, que deben proteger, deben cuidar, deben desarrollar también, porque es importante y además esas asambleas municipales del Poder Popular tienen un nuevo protagonismo en la gestión de ese patrimonio. Para nosotros es algo muy importante. Establecer también el compromiso que tienen estos gobiernos de acompañar a esas administraciones de las áreas protegidas, en este caso, que es lo que nos compete, tanto también de los geositios y de toda la parte que tiene que ver con el patrimonio geológico, que está incluido dentro del patrimonio natural. Y como último, ha sido un proceso de conjunto entre esta ley y la ley del Sistema Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, donde ha conllevado a un proceso de revisión de normas complementarias, como es la norma nuestra, que es el nuevo decreto ley que debe salir acompañando las normas complementarias de la Ley de Medio Ambiente, o sea, del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, que va a perfeccionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, específicamente donde desarrolla todo este proceso, donde también tiene un diálogo muy importante con la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y Natural. Estos son los elementos, yo creo, que más significativos, que tienen una relación muy directa con el patrimonio natural, y bueno, estamos acompañando el proceso que nos queda, ¿no?, en estos 6 meses de implementación, los temas de capacitación, los temas de darle las herramientas a esos gobiernos municipales para empoderarlos de esta nueva ley y de acompañar también el proceso que nos queda con la otra parte. Muchas gracias a todos, y esto es lo que queríamos comentar. Otro de los organismos importantes en este proceso, que son parte del control y la instrumentación de la ley, pues es precisamente el Ministerio de Energía y Minas. Invitamos al doctor Enrique Castellanos, director de Geología, a hacer uso de la palabra. Bien, muchas gracias a todos. Creo que vale la pena, con el permiso de los ministros, decirle: el Ministerio de Energía y Minas, además de electricidad, petróleo y minería, es el responsable del sector de la geología en el país. Y la geología no es solamente la parte de extraer recursos minerales, sino tiene un componente importante en la conservación y la protección del patrimonio abiótico del país. Y entonces, desde que empezó el Ministerio de Energía y Minas en 2013, y con la aprobación también de la política de geología, se empezaron a desarrollar acciones en función de este patrimonio geológico. A nosotros nos vino muy bien en cronograma el que viniera esta ley, porque entonces estuvimos trabajando de conjunto el CISMA, el MINEN y el Ministerio de Cultura, bajo la coordinación del Ministerio de Cultura, en formular todo lo que llevaría en esta ley de patrimonio la parte natural, que tiene que ver con la parte geológica, ¿no? Y entonces ese fue el rol principal que nosotros hicimos. Yo quería señalar algunas cositas muy importantes. Dentro del patrimonio geológico del país se circunscribe a la conformación y funcionamiento de los geoparques o los parques geológicos que hay en el país, el cual ya hay uno creado y hay otros que están en proceso de formación. La designación, aprobación de geositios o sitios de interés geológico en el país, que también hay alrededor en este momento aprobado ya en Gaceta más de 400, y las muestras geológicas que se conservan en los museos, muchas de ellas en los museos en todo el territorio nacional. Ese es el ámbito de la parte de geológica en esto. Quería resaltar el trabajo conjunto entre los 3 organismos. Creo que fue muy fructífero para todos en todos los debates que se sostuvimos, incluso la Facultad de Derecho, etcétera. Quería resaltar la parte de la valoración del componente natural dentro de este paquete jurídico, que si bien antes existía, ahora ya está mucho más explícito, está mucho más hilvanado con el marco legislativo en el país. Creo además que es un honor que se le hace al doctor Núñez Jiménez, que fue uno de los promotores de la ley de patrimonio en Cuba y era un naturalista per se. Y entonces ya ahora esta ley tiene el nombre también de la parte, en su propio nombre, del patrimonio natural. Y quería resaltar que fue un trabajo muy, vamos a decir, de extremo detalle. Y ya hablo, bueno, para los abogados en la parte legal,
cómo hilvanar lo que iba a estar en esta ley sin repetir y definir bien los ámbitos de lo que ya está en la ley de medio ambiente y de lo que ya está en la legislación de la parte esta de nosotros de geología. Y ahí fue un trabajo en extremo detallado desde el punto de vista legislativo, ver detalle a detalle qué poníamos, cómo lo poníamos, no se puede repetir, pero a la vez hay algo que aquí que tiene que estar explícitamente en lo que corresponde a eso que está allá, que tiene que ver con patrimonio. Y entonces ahí fue un trabajo muy detallado. Lo digo porque cualquier modificación a futuro hay que tener en cuenta todo eso. O sea, cada una de las cosas está hilvanado con otra en números de artículos incluso, o sea, en bastante detalle. Por último, aunque ya se mencionó, decir que esta ley, además de que está representada en los diferentes ámbitos del patrimonio, llámese el inmaterial, el cultural, etcétera, está muy bien representado en lo que es nacional y lo que es local. Y le da un espacio muy grande para que todos los territorios desarrollen su propio patrimonio al ámbito a donde ellos lo consideran y con todas las prerrogativas que le da al ámbito local. Eso creo que es algo novedoso y muy bueno, y da un paso muy grande. No todo tiene que ser nacional y hay muchas cosas locales que pueden favorecer al país. Por último, decir de que este no es el final, como ya lo mencionamos, esto es un hito dentro de un proceso y ahora viene una parte tan difícil como la otra, y es hacer cumplir la ley y llevarla a vías de hecho con todo lo que es. Muchas gracias por todo. Agradecemos las intervenciones de ambos ministerios, que como aquí se ha resaltado, pues ha sido muy importante precisamente para la integración de todas las manifestaciones del patrimonio cultural y bueno, del natural en la actualización de la ley del patrimonio cubano. Por supuesto, el Ministerio de Justicia, que aquí también se ha destacado muchísimo, fue uno de esos organismos con un acompañamiento permanente, sistemático y por supuesto muy importante para lograr lo que ahora ya tenemos aprobado. Entonces, en ese sentido, queremos escuchar al ministro de Justicia, quien nos honra con su presencia y nos ha acompañado esta mañana para este gran suceso. Bueno, gracias de verdad, y reiterarle los buenos días a todos. Nosotros con el Ministerio de Cultura tenemos una relación muy bonita, asistimos siempre muy alegres y con mucho compromiso a todas las tareas que nos implican, ¿no? Que casi siempre es difícil, porque esta ley marca un hito importante en la institucionalidad del país, en uno de sus ámbitos más importantes, lo que va dirigido al patrimonio cultural, al patrimonio natural, a una de las esencias de la nacionalidad cubana, algo que nos dignifica como Cuba, como cubanos. Y hacerlo desde la perspectiva jurídica tiene entonces retos adicionales, porque hay que hacer confluir todo lo que en materia de técnica jurídica, de técnica legislativa, de lógica normativa, implica dotar al país de una norma jurídica de estas características, que como se ha dicho bien por Nilsson, es una ley general, una especie, nosotros los juristas solemos hablar un poco gráficamente, una ley sombría, es decir, una ley que le da amparo a un grupo de actividades del país con una visión transversal, pero es una ley extensa. Fíjense que la norma reglamentaria, que es un decreto, el decreto 92, una decisión del Consejo de Ministros que tiene la facultad reglamentaria, es una norma también extensísima. Y no, aun cuando siempre andamos en el empeño de que las leyes no tengan más de lo que necesariamente conlleva, esta es una norma que su propia extensión, su propia, en primer lugar, especialización de conceptos, de términos que maneja, entonces va a ser una ley, yo diría también que implica un reto importante en su implementación. Pero aquí se ha dicho bien, estamos aquí en una etapa satisfactoria, etapa de alegría, pero viene una que tiene posiblemente la mayor complejidad. El país, el pueblo, nuestra gente, y en voz de ello constantemente nuestro presidente y primer secretario, el compañero Díaz-Canel, el compañero primer ministro Marrero, nos exigen a todos
que el gran reto que tenemos por delante siempre será cumplir bien las normas que estamos aprobando. Por tanto, eso tiene determinados requisitos desde la propia redacción de las normas, que tienen que quedar claros en las normas quién controla, quién responde y cómo son esos mecanismos de control y de respuesta y de responsabilidad institucional ante los órganos competentes, en este caso, en primer lugar, los propios ministerios implicados. En este caso, fíjense, es uno de los, tal vez de las pocas leyes que tiene una integración en sí misma de responsabilidad definida, exacta en la ley, en su propia normativa, en el decreto del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Sin embargo, no se agota ahí, como se ha dicho, ya vemos que hay responsabilidades de los gobiernos locales, que ahí tenemos un gran reto, porque ese empoderamiento del que aquí se ha hablado y se ha hablado bien, necesita conocimiento, necesita disciplina, necesita control, necesita sistematicidad. No podemos tener, como hemos ido logrando, aunque no es un ejercicio terminado, ni del que estamos totalmente satisfechos, no podemos tener ahora como país más capacidad de legislar que capacidad para cumplir lo que estamos legislando. Las leyes son la expresión normativa de la voluntad política del país, de la clase dominante. Ahí tenemos la ley, ahora tenemos el deber de cumplirla, porque entre otras cosas no solamente socava la propia integridad de la ley, sino que socava su incumplimiento al poder de la nación, a la institucionalidad de la nación. Y cuando les hablo de esto de que no podemos tener más capacidad de legislar, yo les pido una excusa para darle tal vez algunos datos que yo creo que siempre son importantes en esta dinámica. Bueno, ¿qué ha pasado después del 2019? El 10 de abril de 2019, fecha que ya sabemos que tiene mucha significación histórica, fue publicada, fue refrendada y fue publicada la Constitución de la República. A las 2 de la tarde, exactamente, bueno, exactamente fue a las 2:03, algo así, porque teníamos que, ya ustedes vieron que aquí se ha dicho a las 10 de la mañana, hemos logrado ahí un procedimiento, la Gaceta ha mejorado bastante su funcionamiento, tiene una nueva página web, pero que es más fácil, es más amigable, ahora las vamos a actualizar, pero no solamente fue llegar a la página web, es que tuvimos que hacer cambios estructurales importantes en el ministerio. Antes la Gaceta dependía, ese momento de publicar dependía de 3 direcciones en el Ministerio de Justicia. Hoy eso es una sola unidad organizativa, presupuestada, con autonomía, con todos los rigores organizativos que eso conlleve. Ahí tenemos un personal mínimo, como nos pasa mucho, pero con alto sentido de la responsabilidad y con mucho conocimiento de este tema. Entonces ya podemos lograr decir, bueno, a tal hora lo podemos hacer. Y después tenemos el reto, bueno, de la impresión papel, que en estos tiempos discurre por la disponibilidad del país, pero bueno, ya está publicada, ya está, es conocida. Pero les decía que ese día se pone en vigor la nueva Constitución de la República. Acuérdense que veníamos de la Constitución de 1976. Y aquí en este tema se empiezan a unir muchas cosas. Yo creo que como la propia cultura del país es de todo. Miren qué significado que la Ley 1 y la Ley 2 de la naciente Asamblea Nacional del Poder Popular tenía que ver con este tema. Eso nada más por sí solo refleja la prioridad que históricamente le ha dado el país, la revolución, a este tema del patrimonio, de la cultura del país. Bueno, pero con la Constitución del 2019 que preserva y protege y defiende los principios fundacionales del país, de nuestro Estado, de la revolución socialista, la Constitución provocó grandes cambios, grandes retos a la dinámica del país. Y había que necesariamente lograr y hacerlo rápido la actualización del ordenamiento jurídico en función de esa nueva Constitución. Por eso muchos se preguntan, ¿por qué ahora esa especie de frenesí en la aprobación de leyes? Bueno, yo les puedo decir que hasta hoy, desde ese momento, 10 de abril del 2019 para acá, hemos aprobado 37 leyes y 89 decretos leyes. Eso es un dato que nosotros manejamos con una cifra histórica, porque en un periodo de tiempo similar no había sido, con anterioridad no se había provocado esa producción normativa del país. Aquí estamos hablando solo
de normas jurídicas de rango superior, le llamamos nosotros leyes y decretos ley. Ya sabemos que estas normas jurídicas de rango superior por sí solas al menos llevan una norma reglamentaria de menor rigor. Aquí este es un ejemplo. Aquí hay paquetes normativos, le decimos nosotros, con el cuidado de eso de paquetes, aquí ya estoy medio en confianza en ti, después que no me pongan esas cositas. Pero bueno, ese grupo de normas jurídicas que a veces sale una ley con 12, 16, 18 normas jurídicas complementarias, porque se exigen las resoluciones de los ministros, las normas complementarias que hemos estado hablando. Entonces, fíjense, esa producción normativa nos ha llevado un reto, nos ha llevado el reto de hacerlas, es decir, de prepararlas. El país se ha dotado de un procedimiento actualizado de creación normativa. Hay una actualización incluso ya por una vez de un acuerdo del Consejo de Estado que establece lo que nosotros le llamamos la capacidad legislativa del país. Es decir, qué herramientas tiene el país para reforzar su capacidad de legislar. Eso lleva todo un proceder, una función coordinadora del Ministerio de Justicia, una presencia de todos los que pueden y deben aportar a la calidad de las normas jurídicas. Por eso aquí se mencionaba ir al Ministerio de Justicia, someterse allí a una valoración de un grupo de expertos donde están representadas todas las instituciones del sector jurídico, dígase Tribunal Supremo, Fiscalía General, bufetes colectivos, por supuesto Justicia, donde está nuestra organización social, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, con sus sociedades científicas, donde están las universidades del país, la presencia permanente allí del decano de la Facultad de Derecho, de una vicerrectora de la Universidad aquí de La Habana, que también fue decana de la Facultad de Derecho, donde está representada la Secretaría del Consejo de Ministros, donde está representada la propia Asamblea Nacional, y donde vamos ahí todos los que podemos examinar estos procesos. De ese resultado ahí, si no se aprueba allí, no avanza un paso más. Tiene que volver muchas veces a ese espacio. Si ahí avanza, va a un grupo central de ese procedimiento de capacidad que dirige el presidente de la República, y donde están ahí ya entonces el presidente, el vicepresidente, el presidente Lazo, el primer ministro, los titulares de todas esas instituciones que les he mencionado y otros compañeros más. Y a partir de ahí entonces empieza un proceso que además por indicaciones del presidente se le han ido dando otros atributos. Por ejemplo, antes se hacía pública las normas jurídicas cuando llegaban a la Asamblea Nacional. El Parlamento las recibía, en ese momento adquiere la condición de proyecto, antes de eso son anteproyectos, y se publicaba en la página web de la Asamblea Nacional. Eso de hace un tiempo para acá, antes no se publicaba tampoco. Ahora publicamos el anteproyecto, lo publican los ministerios, pero llegan además no solamente con esa publicación, que ya da la posibilidad de participación popular en la construcción normativa del país, sino también con consultas especializadas, lo cual abre un espacio amplísimo de debate, de nuevas opiniones, de conciliar, de cuántas opiniones se dieron, cuántas se aceptaron, cómo se conciliaron. Es decir, hay una construcción. Esa consulta especializada, que tiene un rol importante, fue el más visible posiblemente en el Código de la Familia. Hoy a nosotros nos da mucha garantía de lo que estamos aprobando después en ese acto soberano y único de nuestras diputadas y diputados en la Asamblea Nacional. Son propuestas de alta calidad. ¿Por qué? Porque no solamente incorpora los saberes, los criterios de todos los que pueden hacerlo, sino que ya va condicionando, y ahí adelantamos lo que el doctor nos decía, vamos adelantando ya una etapa, porque ya vamos con cierta preparación, cierto condicionamiento positivo a los propios destinatarios de la norma. Ya esto no, muchos de ustedes, todos posiblemente, sobre todo las instituciones implicadas, ya sabían de esta norma. Es decir, esto aquí lo que es un momento, un hito, se ha dicho aquí, se publica, pero ya sabíamos cuál era la norma, cómo se construyó, cuántos debates tuvimos en el artículo 1 o en el 201 o en la disposición transitoria primera, y cómo nos pusimos de acuerdo en la disposición final cuarta, porque somos nosotros los protagonistas de esa creación normativa. Por tanto, ahí me detengo. ¿Dónde está el reto? Importante, cumplirla. Y esta ley puede ser también un hito en ese concepto, porque para que se cumpla hay que comunicarla,
hay que hacerla saber, hay que enseñarla, hay que ejercer mucho de pedagogía a lo externo de las instituciones, a la sociedad, pero mucho también a lo interno de nuestras instituciones. Y ya sabemos aquí, es notorio, de que no hay una sola institución responsable de su cumplimiento, que tenemos al menos 3 responsables, gobiernos locales, territorios implicados, para que se acepte, para que se conozca, para que se entiendan sus objetivos, su finalidad, para que nada de lo que hagamos, ni en lo normativo que nos queda por hacer en estos 6 meses, Nilson, ni en la dinámica cotidiana, viole el sentido, decimos mucho los juristas, ni el sentido ni el alcance de esta ley que soberanamente, nuevamente, nuestro pueblo, representado por su Asamblea Nacional del Popular, nos damos el lujo de volvernos a dar, como lo hicimos en aquella ley 1, en aquella ley 2, y durante tantos años, siempre con la voluntad de proteger eso que es sagrado para nosotros, que es nuestro patrimonio cultural y natural. Aquí se ha dicho una gran novedad, unir eso es fabuloso, unirlo implica reto. Y ahí entonces tendremos el gran papel, todos los implicados, los juristas, los especialistas, los directivos, de que todo nos salga bien. Esta ley tiene un significado, y yo creo que en lo personal, ya como jurista, como ciudadano, quiero por último resaltar, ya ustedes la estarán viendo ahí en la Gaceta, miren qué bien que nosotros también como acto de justicia, como acto de agradecimiento, yo creo, en su primer por cuanto, hemos logrado, la ley, la Asamblea aprobó incluir que también todo lo que se ha hecho y se hará tiene que ver con el aporte, la vida, la obra de personas tan ligadas al patrimonio cultural, a la cultura de la nación, a la vida de la nación. Y aquí el lujo de mencionar a personalidades como Emilio Bacardí Moriao, a Oscar María de Rojas y Cruzá, a Emilio Roy de Lechebre, a Marta Arjona Pérez, a Antonio Núñez Jiménez, a Celia Sánchez Manduley, a Samuel Feijó Rodríguez, a Rogelio Martínez Furé, a Eusebio Leal Espeña y a Miguel Barnet. Esto sabemos, pudieran ser muchos, seguramente son muchos los que pudieran, pero no, yo creo que todos, en todo este proceso de creación normativa coincidimos que ellos en sí mismos representan a todos los que de una posición más activa, muchas veces desde el anonimato, de aquel que cuida algo, que lo hace como suyo para que quede para las futuras generaciones, ellos lo representan también. Y entonces aquí veamos en esos nombres a todos los que por tantos años pasados y por tantos años futuros cuidarán para las futuras generaciones de cubanos y para el mundo algo tan sagrado para Cuba como es su patrimonio cultural y natural. Y eso es lo que en definitiva yo, con el respeto de mi amigo Alpidio y de todos los compañeros, los convoco y por lo que agradezco en mi nombre de la viceministra primera, que tiene mucho que ver con estas tareas legislativas, y de todo el Ministerio de Justicia, es lo que agradezco tanto este momento que nos enorgullece, ¿no?, de ya tener en vigor la ley número 155 del 16 de mayo del 2022, ya en vigor, ya en la Gaceta Oficial de la República y ya lista para empezarse a cumplir como lo estamos haciendo desde este mismo momento. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, ministro. Pues para cerrar esta primera parte, el primer ciclo de este momento, pues ahora le damos la palabra al ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Sí. Claro, ministro, usted también tiene que regalarnos unas palabras. La verdad es que me han dejado muy poco que decir. Yo pensé que iba a hablar después de las preguntas, pero no dijo que no. Porque me hubiera gustado escuchar lo que... No, quería que fuera así, equilibrado. O sea, han cambiado tantas cosas. Bueno, yo tengo que empezar por agradecer la presencia de todos ustedes, comenzando por el ministro
de Justicia, Oscarito, la viceministra primera, los compañeros de los organismos que acompañaron al Ministerio de Cultura en la realización de esta ley, que fue un proceso efectivamente arduo, pero que yo creo que nos enorgullece a todos. Entonces, no sé si están aquí los compañeros de la Universidad de La Habana, que Sí, nos ayudaron. sí, está aquí. Sí. Fue importantísima la ayuda de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Y realmente esta ley, yo creo que en primer lugar representa en términos de funcionamiento mismo y de relación del Ministerio de Cultura en su accionar cotidiano, un momento de maduración realmente, porque no fue sencillo, y yo creo que fue un proceso de aprendizaje para todos, el proceso de realización misma de la ley. Es una ley compleja y no fue sencillo llegar a terminarla. Mucho más cuando nosotros estuvimos por razones de cronograma del cronograma legislativo, tuvimos que hacer esta ley al mismo tiempo que la ley del derecho del autor y del artista intérprete. O sea, tuvimos que asumir la realización de dos leyes al mismo tiempo, dos leyes complejas. Esta es una ley de una complejidad mayor, aunque aquella ley es una ley más, digamos, más extraña en el ámbito legislativo en el país, que también significó, yo creo que o sea, un aporte importante al trabajo del Ministerio de Cultura. Yo creo que esta ley, en primer lugar, dota al Ministerio de Cultura de una herramienta muy importante, muy útil para su trabajo, para poder realizar el trabajo de rectoría de la política cultural en el país y de defensa de la cultura nacional. Esto es una ley muy importante que, como bien dijo Nilsson, se refirió Oscarito a eso, norma todo lo relacionado con la defensa y la gestión del patrimonio nacional que estaba recogido y que fue reconocido así en la primera y segunda ley que se aprobaron en la Asamblea Nacional, en la primera legislatura de la Asamblea Nacional, el año 76. O sea, esto tiene un simbolismo muy grande. Y yo creo que a la luz de todo lo que estamos haciendo, esta ley representa efectivamente, yo creo que es un ejemplo concreto de eso que hemos llamado continuidad. Porque es efectivamente la confirmación, esta ley es la confirmación de la importancia y la prioridad que le sigue concediendo el Estado cubano a la defensa del patrimonio. O sea, estuvo reflejado en aquella primera ley y hoy hemos actualizado todo el aparato normativo para la gestión del patrimonio cultural y del patrimonio natural, que se unen por primera vez en una misma norma. Y yo creo que eso es de subrayar. O sea, hay ahí la confirmación de esa prioridad que significa la defensa del patrimonio. Y yo en la presentación de aquella ley dije algo que me gustaría volver a decir aquí. Yo creo que esta ley es en muchos sentidos, un hecho de reafirmación soberana del país, de afirmación en lo nuestro, de defensa de lo nuestro, de empoderamiento del pueblo cubano en el derecho a defender lo que es suyo y de defender lo que ha creado. Y yo creo que esa dimensión no se nos puede escapar. Estamos hablando de cuestiones que son sagradas para nosotros y que en un contexto de lucha cultural, de guerra cultural y de lucha contra la colonización cultural, tiene una importancia muy grande que nosotros contemos con una herramienta como esta para defender nuestro patrimonio cultural. O sea, nosotros tenemos que
cuidar mucho eso que es nuestro, nuestras tradiciones. No podemos permitir que se desdibuje el rostro de la nación cubana. Nosotros estamos hablando aquí de una ley que defiende lo que sería el perfil espiritual de este pueblo. Y ya sabemos que una de las primeras cosas que se intenta horadar y que como resultado de toda esa avalancha colonizadora es lo que tiene que ver con la memoria de los pueblos, con la historia de los pueblos. Bueno, nosotros estamos enfrascados en una batalla profunda por la defensa de nuestra cultura y por la defensa de nuestra historia. Y esta ley yo creo que nos pone en muchas mejores condiciones para defender eso. Y yo quiero subrayar eso porque yo creo que es muy importante que nosotros hagamos notar esto y al mismo tiempo hablemos del valor educativo que tiene esta ley. Del valor educativo que tiene esta ley y la importancia que tiene esta ley, más allá incluso de los tres organismos que trabajamos en la digamos, concepción, preparación de la ley y presentación de la ley, porque yo creo que es una ley que trasciende con mucho al Ministerio de Cultura, trasciende con mucho al Ministerio de Alcima, al Ministerio de Energía y Minas, e incluso a la responsabilidad misma de los gobiernos. Es una ley que toca a la sociedad toda, porque tiene que ver con los intereses de la sociedad toda y con la defensa de lo que es de nuestro pueblo, con lo que es de nuestro pueblo. Entonces, dicho esto, yo creo que el llamado que hacía el ministro a cumplir la ley, a trabajar en todo este proceso de capacitación de todo el que tendría que digamos, trabajar, valga la redundancia, por darla a conocer, por esclarecer todos los elementos que puedan ayudar a que la ley se cumpla, por exigir al propio tiempo de que la ley se cumpla en cada uno de los ámbitos. Yo creo que es muy importante que nosotros hagamos conciencia de eso y que trabajemos todos en función de esto. Eso es lo que, o sea, grosso modo quisiera decir, reiterar el agradecimiento, por supuesto, al Ministerio de Justicia, al resto de los organismos, y decir que el Ministerio de Cultura, por último, tiene en el horizonte de este cronograma legislativo la realización y aprobación de una ley de cultura que está inscrita para ser presentada en el año 27, que ya estamos trabajando en la conformación del equipo que tendrá a cargo la realización de esta ley y que, bueno, así como se trabajó con mucha seriedad, con mucho rigor, con mucho espíritu de colaboración y de tratar de que esa ley saliera lo más robusta, lo mejor posible. Bueno, pues haremos también lo posible por lograr que esa ley de cultura esté a la altura de nuestra cultura y de la tarea que tenemos de darnos a la cultura nacional, al movimiento artístico nuestro, una ley que nos permita a nosotros gestionar mucho mejor todos los procesos dentro de la cultura. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, ministro. Pues bueno, este es el momento en el que les damos la palabra al público. Aquí están muchas de las instituciones, de los organismos que participaron, que también podrían compartirnos parte de su experiencia. Está la prensa, que puede también, después de estas intervenciones, tener alguna pregunta en particular acerca, puede ser de la implementación de esta ley, de alguna de sus particularidades. O sea, ¿quién va a ser la primera persona que va a romper el hielo? Muchas gracias, Perla Rosales, directora adjunta de la Oficina del Historiador de la Ciudad.
El micrófono, pele el micrófono. Gracias por la invitación y nada, en representación de la oficina y de la red. Y nos emociona siempre oír el nombre de Eusebio, defensor del patrimonio toda su vida y de todo el equipo, empezando por los viejos historiadores. Ahí está Nilson, ahí está Sonia, es decir, trabajamos de conjunto. Ahí está Kenelma, que fue la que lideró el equipo del ministerio cuando nos reunimos en la oficina cuando se empezaba a trabajar la ley. Ahí está Nilson, con quien estuvimos viendo tantos detalles, porque creo que todos los que amamos el patrimonio y defendemos la cultura somos insatisfechos siempre con lo que escribimos y queremos más, y creo que a veces nos pasamos. Y bueno, en ese caso está la oficina del historiador. Y gracias por habernos escuchado, gracias por habernos dado la oportunidad de participar y de estar dentro de esa ley. Yo creo que si Cuba tiene algo, es patrimonio. Podrán faltarnos mil cosas, ¿verdad? Pero patrimonio, tenemos un patrimonio donde quiera que usted llegue, a cualquier rincón del país, hay patrimonio. Y yo esas palabras que ahora le estaba pasando a mi equipo allá, digo, vamos a empezar a comunicar y a capacitar. Porque nos duele todos los días que se pierde algo del patrimonio inmueble. Y yo decía, bueno, tenemos ley, ahora tenemos que hacer cumplir la ley. Y tenemos que hacerla cumplir, pero de una manera fuerte, contra los que atacan el patrimonio. Y en eso es el camino que nos toca ahora. Porque hay una indolencia total, o un desconocimiento, o un no me interesa, y realmente seguimos perdiendo todos los días parte de ese patrimonio que hemos heredado. Me refiero siempre al inmueble, que es el que me toca como arquitecto, de dones, el resto de lo... Pero realmente, a pesar de que usted sale y batalla, y las contravenciones que tanto esperamos, cómo lo van a pagar todavía me parece, bueno, me imagino que es en lo que se trabajará, ministro, pero cómo se paga. Eusebio siempre nos decía, después que se perdió no hay más nada que hacer. Y tenemos experiencia, porque empezamos restaurando inmuebles de 500 años, de 400, de 300, y a veces cuando no dominábamos y empezábamos a trabajar, por desconocimiento nuestro propio, se perdía algún destello de la obra. Y cuando él llegaba, que lo dominaba todo, nos decía, no hay nada que hacer. Se perdieron 400 años, se perdieron 300, se perdieron 200, ya no lo puedes reproducir, ¿no? Entonces, en ese tema, nosotros tenemos que, bueno, ¿qué va a pasar cuando un inmueble se pierde por indisciplina social, por robo? Porque también es lo que estamos atacando en el centro histórico ahora mismo. ¿Qué pasa? Las multas son muy bajitas. Cuando usted va a ponerle una contravención, sí, y al final no, es como que hay una desidia de que no, eso no me duele. Y yo creo que tenemos que buscar la forma de que la gente pague cuando se pierda patrimonio. Tal vez dos preguntas. Una, nosotros pudiéramos lograr los objetivos que quiere el país, que quiere el pueblo, sin esta ley. Yo creo que ahí todos conseguiremos. No podemos. Si no tenemos la ley, no podemos, porque la ley nos da el cauce, nos da la previsión, nos da la obligatoriedad, por eso es ley. Es decir, ahí estamos de acuerdo. Ahora vendría la otra pregunta. ¿Solo con la ley conseguiríamos los objetivos? También es unánime, no. Es decir, hay que ahora gestionar la ley en toda su dimensión. Yo creo que aquí en todas las dimensiones de la ley, yo creo que en eso tenemos consenso y ustedes lo reflejan, aquí lo ha dicho el ministro, tenemos que lograr también un consenso. Ninguna de sus herramientas puede prevalecer por encima de otra. Yo creo que si una tiene que prevalecer es lo educativo, es lo formativo, porque es lo que nos permitirá el mañana ese que queremos, que no reproduzca la parte mala del hoy y del ayer que hemos vivido, que no todo es malo, pero nos tenemos que enfocar en que esas conductas malas, negativas, dañinas, no se reproduzcan en el futuro. Pero ya también sabemos que se enfrenta mucho previniendo y se previene mucho enfrentando.
y controlando. Entonces, ahí tenemos que nosotros insistir. Fíjense, en el decreto también hay una amplitud interesante, yo diría también en algún modo novedosa, de las autoridades facultadas. Todos defendimos que era importante que hubiera una variedad de autoridades gestionando ese cambio, pero tiene reto. Si nosotros dos, vaya, con Elpidio, que fue mi jefa en Granma, si nosotros tres que estamos responsabilizados no hablamos parejo, la ley no la vamos a cumplir tampoco. Entonces, esos equilibrios también en la gestión de la ley lo tenemos que velar. Posiblemente, y la ley también da amparo para eso al PIB, esa función coordinadora del Ministerio de Cultura se tendrá que mantener en el tiempo. Hoy lo coordinó para la creación de la ley, mañana ya hoy lo tiene que seguir coordinando para la ejecutoria de la ley, alinear política, alinear estrategias, planes de acciones, medidas. Ya sabemos que una cosa es hoy y otra seguramente es mañana. Ya sabemos que una cosa será en un territorio y otra será en otro. Yo creo que la recuperación de la COVID nos dejó, yo lo insisto mucho en el ministerio, les pido excusa, una enseñanza, que es que la vida también, se hablaba mucho en la COVID cuando nos íbamos recuperando, que iba a ser progresiva y asimétrica. La vida es progresiva y asimétrica. Progresiva porque todos los días queremos, pero es asimétrica naturalmente, porque depende mucho de las personas, de las circunstancias, de los lugares. Yo creo que un gran reto que tiene la gestión de esta ley es que aún reconociendo esa progresividad y esa asimetría, tratemos de irla llevando parejo en todo el territorio nacional. Ese sostén, ese escudo espiritual que mencionaba el ministro Elpidio, tenemos que garantizarlo a lo largo y ancho de la nación. No nos podemos dar el lujo que aquí avance mejor, aquí peor, y asumir, o sea, como a veces hacemos, bueno, de 10 ya tenemos 8, estamos al 80%, estamos mejor que el año pasado porque cerramos el 78%. Aquí tenemos que proponernos que el patrimonio cultural y natural de la nación tenga en sí mismo toda la protección, todo el cuidado, toda la prevalencia, esté en el lugar que esté del país. Y ese es un gran reto que tenemos por delante, pienso yo, ¿no?, en este tema. Entonces, esa simetría entre lo educativo, entre lo preventivo, entre el control, entre el rigor y lo justo de ese rigor y de ese control, nos tiene que llevar a nosotros también por el camino de que se cumpla bien lo que hoy está publicando la Gaceta Oficial de la República. Es lo que un poco me adelanto a comentarte. Sí, yo quería, qué bien, Oscarito, excelente, pero yo quería subrayar de nuevo el valor educativo de la ley y la dimensión educativa de la ley. O sea, yo no sé cómo usted le llama, digamos, la ley tiene en sí misma una dimensión coercitiva, ¿verdad? Sí, sí. La tiene. Pero es esencialmente educativa. Y yo decía que la ley había sido un proceso de aprendizaje. Esa ley, al menos para mí, fue así, y yo estoy seguro que para el resto de los compañeros también lo fue. No tanto para los compañeros que son especialistas en patrimonio, pero también ellos aprendieron. Pero para mí en particular, y para muchos compañeros que trabajamos de cerca en la ley, el proceso de construcción de la ley, de concepción de la ley, y después las definiciones que hubo que perfilar en el cuerpo de la ley, nos llevó a nosotros a profundizar en el conocimiento de muchos conceptos que no son, digamos, de curso de manejo cotidiano, digamos, de todos nosotros. Y entonces, al final, quedó una ley que es como una suerte de libro de texto, porque aparecen una cantidad de definiciones sobre el patrimonio que yo creo que es muy importante, que no solo quienes trabajamos en estos organismos, a quienes nos corresponde trabajar más directamente en la coordinación, el cumplimiento de la ley, sino a todo el pueblo, a todas las personas
le va a significar mucho en su conocimiento, en su preparación sobre qué cosa es el patrimonio, qué cosa es el patrimonio natural, qué cosa es el patrimonio cultural, qué cosa, Perlita hablaba del patrimonio mueble, pero no, qué cosa es el patrimonio mueble, qué cosa es el patrimonio inmaterial, o que se llamó en algún momento, ¿cómo se llamaba? Intangible se llamó en algún momento, que de hecho yo aprovecho, yo creo que eso sirve al mismo tiempo, la ley, si uno profundiza en ello, yo creo que uno termina reconociendo y termina teniendo una mayor conciencia del valor de nuestro patrimonio y del valor de, digamos, de los cultores de expresiones que son patrimoniales nuestras, que son un tesoro que tenemos nosotros y que tenemos que cuidar como la niña en los ojos. Arropamos, digamos, en cada uno de los territorios, en aquellos lugares donde están ahí, que están en la soledad y no sabemos qué significa, y que sin embargo, digamos, arrastran en sí misma una cantidad de saberes, de costumbres, que expresan elementos que son esenciales en la identidad nuestra. Yo creo que es muy importante que esto quede reflejado en la ley, y que la ley nos ayuda a comprender la importancia que tienen, el lugar que tienen y la obligación que tenemos todos de cuidar eso, de proteger eso, de defender eso, de llamar la atención sobre la importancia que tiene eso. Y desde aquí aprovecho, yo creo que esta ley de alguna manera también es un homenaje no solamente a esas grandes figuras que defendieron nuestro patrimonio, que lo dijimos ayer aquel día también, sino también a esos cultores anónimos de esas expresiones que están, digamos, en la base de lo que somos. Sin cultura popular no hay pueblo, o sea, ni hay ley que funcione. La ley que no se realiza y no se realiza y no en la cultura popular es inviable. O sea, si no entra a formar parte de la circulación sanguínea, digamos, del pensamiento popular, no entra a formar parte de la cultura popular. Si la ley no es asumida y no se asume como parte de ese día a día, es muy difícil que se cumpla. O al menos no se cumple a cabalidad, no se cumple. Tenemos que llegar, la aspiración tiene que ser que esa ley forme parte de la conciencia de nuestra gente y que de manera hasta intuitiva reaccionemos cuidando eso que es nuestro. Entonces yo creo que la ley efectivamente significa un momento de crecimiento en el conocimiento, le hace en la conciencia de la importancia de defender eso y de identificar lo que somos, y que si no cuidamos eso, bueno, desaparecemos como nación. Entonces, esa es la idea. Bueno, muchas gracias nuevamente a ambos ministros. Ciertamente nos quedan grandes retos por delante después de este gran paso de la publicación de la ley y de todo lo que implica su implementación en todo el país, y de llevar a la conciencia de cada ciudadano pues la importancia que tiene cuidar el patrimonio cultural y natural.